Hace poco hablé de la primera conclusión de la historia de Mushoku Tensei, la que termina de forma temática la trama de la vida de Rubius en su punto más alejado en el futuro, con una despedida final del personaje en la que acepta satisfecho los términos con los que acabó su vida. Pero un punto interesante es la forma en la que los capítulos de Redundancia y Jobless Oblige, que cubren eventos de los 10 años siguientes a la pelea final de la serie, se enfocarían en mostrarnos una especie de pase de batuta, una transición limpia y directa para los personajes que probablemente protagonicen las siguientes historias dentro del universo, conectándolos con ciertos aspectos establecidos por la conclusión original y demostrando el aspecto paternal de Rubius y las dificultades que éstas presentan para él. Estos capítulos podrían considerarse una extensión de la historia para ver cómo llegamos al posible futuro en el que Hitogami es sellado por Orsted y sus aliados, incluyendo la creación de varias alianzas e intentos de reclutamiento. Pero los que considero relevantes para este video son los capítulos dedicados a las próximas generaciones que posiblemente protagonicen estas historias futuras, en especial los destinos de los hijos de Rubius, junto a la independización de cada uno de ellos de su familia. Este volumen aprovecha también para introducir las circunstancias de personajes que posiblemente se conecten a estos eventos futuros, en específico con dos capítulos, el de Norn y su matrimonio con Ruger, y el dedicado a Aisha y su relación con Ars. El primero es importante para el futuro de la serie, ya que su descendiente, Luiselia Superdia, fue una de las personas más importantes para Orsted en ciclos anteriores de la historia, siendo la única persona capaz de dar un golpe letal durante el combate contra la eventual reencarnación de Laplace gracias a su raza, parte esencial de los ciclos anteriores y una de las pocas personas por las que Orsted demuestra afecto, interfiriendo en el presente para asegurar su existencia. Es posible que gracias a sus vínculos anteriores con él, tenga un papel que cumplir en un futuro. En cuanto a Ars y Aisha, si bien no quiero plasmar en este video mi opinión acerca de estos capítulos o comentar acerca de la dudosa canosidad actual de esos eventos, las consecuencias de estos son importantes y no pueden ser completamente eliminadas, ya que durante la conclusión de la historia principal hacen mención de dos descendientes de Rubius, los cuales resaltan al ser los únicos nombrados entre ellos, Roland, aparente hijo de Lucy, y más importante por ahora, Ferris, la nieta de Ars. Esta sería una de las personas que, según la visión, lucharían junto a Orsted en contra de Hitogami, y si bien no conocemos nada de ella en este punto, podemos asumir que tendrá un papel importante, sirviendo como un análogo para Eris debido a su obvia ausencia de eventos futuros. Dejando eso por detrás y discutiendo el último capítulo, llegamos a un punto en que Rubius, junto a sus esposas y madres, los que constituyen lo que podríamos considerar como una generación original de la serie, serían dejados atrás y quedarían solos en su hogar, cada uno de sus hijos alejándose en su capítulo correspondiente. Lucy, su primera hija, se casaría con el hijo de Cliff y se mudaría junto a él al continente Milis. Ars, después de los eventos junto a Aisha, acabaría como subordinado de Orsted y viajaría con ella a lo largo del mundo. Sig, después de los eventos de Jobless Oblige, terminaría como caballero en el reino del Rey Dragón, con una posible relevancia futura al convertirse en una de las 7 potencias. Lily trabajaría desarrollando herramientas mágicas en la empresa de Sanoa, y a pesar de que se encuentra en la misma ciudad, no se ve muy a menudo con sus padres. Cristina estudiaría en el reino de Asura, convirtiéndose en realeza al casarse con el hijo de Ariel. Y finalmente, como evento concluyente, el inicio del viaje de Lara junto a Leo. Este es un punto que siempre estuvo flotando de fondo para la historia. Lara se supone que es el héroe escogido por la bestia sagrada, en contraste a la irrelevancia inicial de Rubius que mencioné en el video del primer final. Pero esto sería un aspecto prácticamente ignorado durante la mayoría de sus apariciones, hasta que finalmente, en cierto plot twist, en un capítulo dedicado a la independización de Cristina, repentinamente presenciamos su partida, con una despedida en la que sus padres, al enterarse que no la verán por un largo tiempo, y en caso de Rubius y Eris, nunca más, le dan cada uno un regalo. Si bien me refería a un pase de batuta realizando una transición a una nueva generación, esto sucede literalmente en la historia mediante los objetos que recibe. Por parte de Eris, un cuchillo que sería capaz de lastimar hasta a Orsted. Roxy le da su sombrero de hechicero original, que habría sido reemplazado anteriormente en la historia. Recetas de cocina por parte de Sylphie, y finalmente el báculo que Rubius recibió de Eris en su cumpleaños, junto a la túnica gris que usó durante un largo periodo de su vida. Aquí podemos ver claramente el relevo que representa esta historia. Después de observar el destino final de Rubius, su muerte a los 74 años, nos muestran, si bien puede que no sea la futura protagonista de la historia, quizás un posible interés amoroso o acompañante de quien asuma esta posición en un futuro, con fuertes insinuaciones de que será alguien invocado del mismo mundo de Rubius, cargando con la influencia de los personajes anteriores mediante los objetos que le fueron confiados para su viaje. Y eso no es todo.
Vemos cómo, incluso cuando tenía 34 años, Rubius ya se veía satisfecho con su vida actual, con aún más contexto, cómo reflexiona acerca de su vida hasta este punto. Como apenas reencarnado jamás había esperado tener una vida tan relativamente normal, que a pesar de su resolución de vivir apropiadamente, no tenía idea de dónde empezar, y en nuestros últimos momentos con él, vemos de nuevo esta incertidumbre de qué hacer. Me parece impresionante que el autor logre extender la historia sin menoscabar el final que ya había logrado, reforzando los temas que había implementado en su primera conclusión. Ya es difícil que una serie o historia tenga un final satisfactorio, pero lograrlo a la vez que introduce cliffhangers y ganchos para una secuela de la cual, a estas alturas, 6 años después, todavía no ha dado señales de vida, incluso llegando a decir que no sucederá hasta que termine la emisión del anime, y que esto, por lo menos para mí, no ensucie mi percepción u opinión de la historia, lo considero algo excepcional. Después de dejar las semillas para continuar la historia de este mundo con otros personajes, sumado a lo que sabemos de eventos futuros gracias a los conocimientos previos de Orsted, concluimos con una conversación entre Rubius y sus esposas, prometiendo iniciar algo nuevo entre todos, con un monólogo interno bastante apropiado. Si bien la historia de Rubius termina aquí junto con su muerte en el volumen final, dejando a la imaginación del lector lo que suceda durante los siguientes 40 años, podemos interpretar los últimos pensamientos de Rubius como unas líneas dirigidas a la audiencia por parte del autor, en una especie de reflexión y despedida temporal después de haber escrito esta historia, implementando la temática de vivir sin arrepentimiento y satisfecho con los resultados que mencioné en el video anterior, reiterando su deseo de hacer lo que quiera en la medida de lo posible, incluso si es algo diferente a lo que esperábamos. Mis esposas se acercaron y empezamos a pensar acerca de qué haríamos ahora, no qué deberíamos, sino qué queremos hacer. Tal vez no haya mucho que queramos, pero estaría bien algo que sea interesante cuando lo empecemos. Mi vida continuará por un tiempo, hasta qué edad llegaré a vivir, todavía no tengo idea, pero continuaré esforzándome como lo hago ahora. Si hago esto, quizás esta vez moriré pacíficamente, habiendo vivido satisfactoriamente. Y hasta aquí dejo este video. Tal vez debería haber hecho esto en un solo video con el anterior, pero pensaba que este iba a salir un poco más largo de como quedó al final, porque en un principio pensaba entrar un poco más en detalle en la historia del resto de los hijos, pero al final decidí solo hablar del de Lara en específico por la forma en la que es el que concluye la historia y es el tema del video. Pero en fin, espero que les haya gustado, nos vemos luego.